Ahí está, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Ahora, el día de hoy, vamos a compartir un tema muy interesante que Buenas tiene que ver con tardes. el origen de todo este conocimiento védico, ¿no? El propósito de los Vedas es el tema que vamos a ver hoy día. El Bhagavad Gita nos habla acerca de esto en dos versos en particular. Hoy día vamos a leer solamente uno eh, del capítulo 2, donde Krishna habla acerca sobre, da una analogía acerca de cómo un pequeño pozo de agua, o cuando uno necesita agua, va hacia donde un lugar donde está algún depósito de agua. Entonces dice que un pequeño depósito de agua, pues puede saciar la sed, pero si uno va a un gran depósito de agua, pues va a obtener mucho más, ¿no? Entonces dice que se puede obtener el conocimiento de los Vedas cuando uno conoce el propósito que hay detrás de ellos, ¿no? Entonces vamos a leer ese verso en particular. Es muy interesante, muy bonito y esperemos que les guste. Vamos a hacer un análisis completo de lo que es la literatura védica, sus diferentes divisiones y, y su propósito como tal, ¿no? Entonces, bueno, como siempre es bueno recordar, Bhagavad Gita significa la canción de Bhagavan, de Krishna, aquel que posee todas las opulencias en absoluto. Y es esta conversación que tiene, o esta canción que Krishna le otorga a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, justo antes de esta guerra, ¿no? Entonces, es esta Sagrada Escritura, pues tiene diferentes temas, 5 temas principales, que es el alma, Dios, el karma, el tiempo y la naturaleza. ¿Ok? Entonces, bueno, Prabhupada nos presenta esta traducción fidedigna, con sus comentarios fidedignos también, para que nosotros podamos apreciar mucho más la literatura védica, principalmente el Bhagavad Gita, como un texto auténtico para comprender a Krishna. Prabhupada representa esta cadena ininterrumpida de maestros espirituales anteriores. Y por supuesto, cualquier persona que desee adquirir más libros, que desee obtener más información acerca de todo este conocimiento que nos otorgan las escrituras védicas, principalmente los libros de Srila Prabhupada, nos pueden escribir para adquirir diferentes libros, ya sea el Bhagavad Gita u otros libros más también. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a recitar un mantra, así que pónganse cómodos. Vamos a recitar este mantra de invocación para poder profundizar en la filosofía del Bhagavad Gita, para poder tener un mejor entendimiento y también entrar en una sintonía adecuada, ¿no? Los mantras nos ayudan a entrar en una sintonía para poder absorber mucho más el conocimiento que nos va a otorgar el Bhagavad Gita. Entonces, pueden repetir conmigo también. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Entonces vamos a leer el capítulo 2, un verso en realidad del capítulo 2. El capítulo 2 se llama Resumen del contenido del Gita. Es un capítulo que básicamente encierra todos los diferentes temas que el Bhagavad Gita enseña, o las conclusiones en realidad de los diferentes temas del Bhagavad Gita. Krishna aquí hace todo un preludio, ¿no? Para mostrarnos los diferentes temas del Bhagavad Gita. Entonces, por eso mismo, Krishna aquí presenta lo que es el conocimiento védico, ¿no? Así que vamos a leer el verso 46 del Bhagavad Gita tal como es. Vamos a leer primero el sánscrito, después nos vamos al español y a la traducción del verso, y por último el significado de Srila Prabhupada. Entonces también pueden repetir el sánscrito. Javan artha udapane sarvata samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha.
Aquí podemos apreciar lo que es la palabra por palabra, ¿no? La traducción de cada palabra al español para poder encontrar mucho más autenticidad en el libro. Y nos vamos directamente a la traducción. Y dice, todos los propósitos que cumple un pequeño pozo, puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Entonces vamos a leer el significado dado por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dice, los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tiene por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. Es 15, verso 7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna, por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 33, verso 7, de la siguiente manera. Ahobata swapachotukaryam yat jivagre vartate namatupyam te pustapate juhubu sansnur harya brahma nuchurnama grinanti yete. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chándala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Una persona tal debe de haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces. Después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje, se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, y tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakashananda Saraswati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía Vedanta. El Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Ok, entonces así terminamos con el significado de Srila Prabhupada.
Y vamos a volver a leer el verso para que nos quede un poquito más claro lo que Krishna dijo acá. Yavanarta udapane sarvata samplutodake tavam sarveshu vedeshu brahmanasya villanataha. Traducción. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Ok, vamos a recitar unos mantras para poder refugiarnos en el maestro espiritual y poder hablar un poco más sobre este verso. Om Angyanatimirandasya Gyanangyana Shalakaya Shakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Putale Srimate Bhaktivushan Swaminiti Namine. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Putale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Vanchakalpatarivyacha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que Krishna está hablando acerca de diferentes propósitos que hay dentro de los Vedas. Entonces entendemos que los Vedas hablan de muchas cosas en general. Son textos muy antiguos que engloban todo el conocimiento humano. De hecho, Prabhupada lo menciona como realmente no existe conocimiento más allá de lo que el conocimiento védico revela. Conocimiento védico, de hecho, bueno, se puede decir conocimiento védico, pero en realidad es algo redundante, sino como podríamos decir entendimiento védico, porque la palabra Veda en sí significa conocimiento o revelación. Entonces decir conocimiento védico es un poco redundante. Deberíamos decir más bien entendimiento védico, ¿no? El entendimiento védico tiene sus diferentes características. Eh, Todo el entendimiento védico o este conocimiento que tiene este origen antiguo, ¿no? Hace más de, eh, por lo menos registrado históricamente, tiene 5.000 años de antigüedad, tiene diferentes propósitos, como Krishna está diciendo, diferentes, los propósitos pequeñitos que los Vedas presentan, es como si nosotros fuéramos a buscar agua a un pequeño pozo. Sin embargo, si nosotros realmente conociéramos este gran depósito de agua, no iríamos al pozo, sino que iríamos realmente a lo que nos otorga más agua todavía. Entonces, los Vedas tienen diferentes propósitos que están por ahí. Cuando uno empieza a estudiar un poco más los Vedas, se da cuenta de que los Vedas tienen como diferentes propósitos para poder elevarnos gradualmente a una plataforma un poco más espiritual. Entonces, Krishna dice que, bueno, sí, los Vedas tienen diferentes propósitos, pero si logramos encontrar realmente el propósito final o el que hay detrás de los Vedas, o sea, el porqué de los Vedas, vamos a estar satisfechos espiritualmente, ¿no? Entonces, Krishna nos invita a poder encontrar el propósito que hay detrás de los Vedas. Entonces, el entendimiento védico tiene diferentes características, ¿no? La primera es que en sí mismo es el conocimiento original, eterno e inmutable de todo lo que existe en ambos planos, tanto en el plano material como en el plano espiritual. En diferentes, digamos, plataformas de conciencia, los Vedas hablan tanto del mundo material en general, cómo es la creación del mundo material, los elementos materiales, cómo se combinan, cómo los diferentes eh, situaciones en el mundo material están influenciadas por energías materiales, como lo que son las tres modalidades. Los Vedas hablan completamente de el mundo material. De hecho, Krishna dice, los Vedas hablan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Y si lo vemos desde ese punto de vista, realmente todo en el mundo material está basado en las tres modalidades de la materia. Tanto la bondad, pasión e ignorancia, que son estas tres modalidades, nos influyen en todo e influyen físicamente en todo, ¿no? Tanto en la forma física como en nuestra mente, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, de sentir,
de desear, todo está influenciado por las tres modalidades. Entonces, por eso Krishna dice que realmente los Vedas hablan principalmente de estas tres modalidades, que la mayor cantidad de conocimiento védico se basa en cómo poder nosotros entender este mundo material y a la vez poder, cuando entendemos el mundo, poder gradualmente elevar nuestra conciencia. Entonces, eso es la otra parte de los Vedas. Cuando empezamos a elevar nuestra conciencia, los Vedas nos empiezan a enseñar sobre el otro plano, el plano espiritual, el plano eterno, el plano lleno de conocimiento y bienaventuranza, digamos como nuestra verdadera esencia. Los Vedas nos enseñan que no somos este cuerpo, sino que somos almas espirituales y en base a eso poder elevarnos gradualmente. Los Vedas tienen diferentes mandamientos védicos. Sí, son frases que nos enseñan mucho conocimiento. Se le puede decir también como los Vedanta Sutras o los aforismos védicos. Y mencionan, por ejemplo, cómo nosotros realmente somos almas espirituales, que tenemos un origen eterno, lleno de conocimiento y de felicidad, y cómo poder recobrar ese conocimiento de que somos realmente almas espirituales. Entonces, los Vedas gradualmente nos van elevando de conciencia desde la más bajo hasta lo más elevado. Sin embargo, en ese proceso, los Vedas también nos pueden, entre comillas, confundir para que nosotros nos quede gustando este mundo material. Por ejemplo, los Vedas también enseñan sobre cómo podemos disfrutar más en este mundo material, cómo aprovechar las diferentes rituales védicos para poder disfrutar más, volver a este plano, digamos, más terrenal, si estamos hablando de un plano más semidivino, como lo que es los planetas celestiales dentro de este mundo, en donde se origina un poco más de disfrute. Los Vedas nos enseñan cómo poder ir a esos planetas celestiales o divinos para disfrutar más y después volver a este mundo para volver a realizar rituales y poder volver así. Entonces hay unas pequeñas trampas en realidad en el conocimiento védico. Por eso Krishna dice que eh, los Vedas hablan del mundo material y le dice a Arjuna que se vuelva trascendental a todo esto, ¿no? Que entienda el propósito detrás de los Vedas, que se establezca realmente en el conocimiento original o el propósito original de los Vedas. Entonces, bueno, para continuar, otra característica del entendimiento védico es que no es creado por nadie también, sino que existe eternamente como una energía de Krishna. El conocimiento o el entendimiento védico, los Vedas son energía de Krishna. Todo este conocimiento revelado o lo que en sí mismo recopila o entienden los sabios que estudian los Vedas, es una revelación que Krishna otorga como algo eterno también. Entonces, los Vedas son energía de Krishna, energía de Dios. Por lo tanto, es eterno, tal como Dios mismo es. Cuando hablamos de Dios, pues como diferentes características lo representan, eternidad, conocimiento, bienaventuranza, omnipotencia, omnipresencia, todas esas características son eternas de la misma palabra Dios. Entonces, al ser una energía de Dios, los Vedas, por lo tanto, son eternos también. Es algo que son sempiternos, que no son solamente de un momento, sino que se pueden aplicar sus enseñanzas en todo el tiempo, lugar y circunstancia, en todo momento, en cada lugar. Simplemente hay que poder tener la suficiente capacidad para poder apreciar este conocimiento y aplicarlo en nuestra vida misma. Eso es el conocimiento védico, es algo eterno por ser una energía de Krishna. Después, otra característica es que se le llama apaurusheya. ¿Qué quiere decir apaurusheya? ¿No? Es un concepto sánscrito también que viene de los Vedas, que explica que este conocimiento o este entendimiento védico, esta revelación de los Vedas, no proviene de un ente común, está muy ligado a la anterior característica. Al ser una energía de Dios, por lo tanto Dios no es un ser común, ¿no? Y por lo tanto no es algo que sea perecedero, ¿no? Sino que al contrario, el conocimiento védico o el entendimiento védico es perfecto e inmutable. No se puede, no puede, digamos, ser algo que se pierda en el tiempo, ¿no? Sino que al contrario, el conocimiento védico es perfecto y sus enseñanzas son completamente
aplicables en nuestra vida. Y por último, originalmente el Veda o los Vedas era un solo libro y se transmitía oralmente de maestro a discípulo siguiendo el sistema de sucesión discipular, lo que se conoce como parampara, de guru a discípulo. Bueno, después de que los Vedas se dividieron, que ahora vamos a ver un poquito eso, eh, los Vedas se siguieron transmitiendo de maestro a discípulo. Ese es el sistema realmente para conocer el entendimiento védico. Entonces ya después de que hemos compartido un poquito las características de este entendimiento védico, los mismos Vedas, originalmente el Srimad Bhagavatam nos enseña que los Vedas se dividieron, ¿no? Entonces, anteriormente el Veda era uno solo, que se conocía como el Atharva Veda, tal como lo que nos dice el Bhagavatam, y después se dividió en 4 Vedas más, ¿no? El verso dice así: en el primer milenio, Satya Yuga, o lo que es la primera era, no directamente el milenio como tal, sino que la primera era, todos los mantras védicos estaban incluidos en un mantra, el pranava, la raíz de todos los mantras védicos. En otras palabras, el Atharva Veda era la única fuente de todo conocimiento védico. La suprema personalidad de Dios, Narayan, era la única deidad de adoración. Nunca se recomendaba adorar a los semidioses. El fuego era uno solo y en la sociedad había una sola orden de vida, la denominada Hamsa. Ok, entonces está hablando de que originalmente el Veda era uno solo, como el Atharva Veda en sí, y el Atharva Veda en él mismo se encontraba todo el conocimiento védico, todo el entendimiento, toda la revelación de los Vedas. Entonces los Vedas tienen como propósito, como decíamos, elevar a la conciencia de las personas gradualmente para que puedan entender su naturaleza espiritual. Entonces, la historia del universo se divide en 4 eras o 4 yugas, y la primera de ellas se conoce como Satya Yuga, o la era de oro, también se conoce, donde existían diferentes características del ser humano a las que nosotros estamos viviendo ahora. Los seres humanos vivían más, tenían mucho más capacidad intelectual, capacidad de memoria, mucha más retención, tenían mucho mejor salud y, como se dice, ahí existía solamente una orden de vida. O sea, todos los seres humanos que vivían en esa era eran hamsas. La palabra hamsa literalmente significa cisne. ¿Y por qué cisne? El cisne, dentro de la cultura védica o dentro de todo este contexto védico, se considera uno de los animales más místicos que hay. Se dice que el cisne, si uno mezcla agua con leche en un balde y uno mete a un cisne, se dice que el cisne es capaz de dividir lo que es el agua con la leche. El cisne es como un animal muy místico. Entonces se considera un animal muy puro también. Y las personas que vivían en este primer yuga se conocían como Paramahamsas o cisnes trascendentales, quienes podían entender el propósito de la vida y trascender este mundo material. Pero como todo, pues como es la primera era, ahora estamos en la cuarta era, la última era, que es Kali, vemos cómo ha avanzado la sociedad y cómo ha ido degradándose cada vez más los principios espirituales. Por lo tanto, el conocimiento védico tuvo que dividirse para que fuera para nosotros mucho más accesible y poder aprovecharlo de mejor manera. Entonces, se dice que el Veda se dividió en 4 Vedas. El primero se llama el Rig Veda, segundo Yajur Veda, el tercero Sama Veda y el cuarto Atharva Veda. Entonces se divide así para que existan diferentes áreas de educación de los Vedas, ¿no? Por ejemplo, el Rig Veda se refiere principalmente a himnos y oraciones o mantras para la adoración de fuerzas universales, como lo que son los semidioses o los devas. Ahí los Vedas, anteriormente, como decía este verso, en realidad no había necesidad de adorar o no recomendaban el conocimiento védico o las enseñanzas védicas, no se recomendaba mucho adorar a semidioses, no tenía caso, sino que se entendía que el objetivo de los Vedas era Krishna, era Dios, era Narayan. Sin embargo,
conforme fue avanzando las eras y se iba perdiendo también esta, eh, este objetivo principal, pues se empezaron a adorar semidioses. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, al momento de adorar semidioses, nosotros obtenemos un beneficio inmediato, ¿no? Y esos beneficios principalmente son beneficios materiales, ¿no? Por ejemplo, se hablan acerca de diferentes rituales para la satisfacción del señor Shiva, por ejemplo, para la satisfacción de Brahma, para la satisfacción de Lakshmi, de Saraswati, de Ganesh, de Agni, de Indra, principalmente de Indra, ¿no? Se realizaban muchos sacrificios en honor a Indra, como el rey de los semidioses, para obtener lluvias, ¿no? Ya que Indra es el semidios de los cielos. Entonces, cuando uno en la época védica realizaba ceremonias para la adoración de Indra, Indra se satisfacía y podía otorgar este beneficio, ¿no? Perdón. Ahí está. Listo. Y podía otorgar el beneficio de que caiga mucha lluvia para poder tener más alimentos. Entonces, así se dice que si uno quería obtener mejor salud, adorar a tal semidios; si uno quería obtener una forma hermosa en su siguiente vida, una belleza nata, adorar a tal semidios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces los Vedas hablan sobre estas adoraciones de semidioses. El Ayurveda describe mayormente, cómo realizar rituales, o sea, de qué manera ejecutar la ceremonia. Estas se conocían como Agnihotras o Homas o Yagyas, también tienen diferentes nombres. Havan también les dicen. Entonces, todas estas ceremonias tienen diferentes procedimientos, desde la misma vida del sacerdote o del brahmana que realizaba estas ceremonias hasta la ejecución y una ejecución exitosa para obtener la ganancia que se deseaba, ¿no? Entonces, había algo muy específico en estos rituales que los Vedas presentaban, ¿no? Por ejemplo, el Sama Veda habla acerca principalmente sobre cómo cantar estos mantras, dentro del ritual principalmente se ejecutaban mantras, se cantaban mantras, ¿no? Y en vibraciones muy potentes que tenían que tener cierta métrica, cierto tiempo, y al momento de recitarla tenía que ser tan perfecto para que el sacrificio o la ceremonia ritual sea perfecta. Hay diferentes mantras que se cantaban en estas ceremonias con el objetivo de glorificar a los semidioses, por ejemplo, de glorificar también a, a Krishna mismo, entendiendo que él era la fuente de los semidioses. Sin embargo, quizás no eran, eh, el objetivo no era glorificar a Vishnu. Sin embargo, el beneficiario último era Vishnu también, ¿no? Entonces hay mantras como por ejemplo uno que dice Shamno Mitram Shambarunaha Shamno Arishtamar Yama. Entonces se refieren solamente a diferentes semidioses, ¿no? Cómo glorificar a diferentes semidioses para que ellos se gratifiquen de esta glorificación y obtengan, perdón, y otorguen estos beneficios materiales a las personas. Cristóbal, levantaste la manito. Sí, Prabhu, ahora que tocamos el tema, hace un tiempo atrás hablaba con un devotito, con el Prabhu Bupesh, de hecho, y él me comentaba esto del tema de las vibraciones sobre los mantras. Me decía que una persona que no sabía tanto, él pronunciaba el mantra Om desde la garganta. Sin embargo, una persona que sabía un poco más lo cantaba desde el pecho. Y una persona que era aún más versada la podía cantar desde el estómago, puesto que era una vibración muy importante. Y que incluso el mantra Hare Krishna era muy importante cuidar mucho la pronunciación, porque si uno lo pronunciaba mal, podía eventualmente incluso quedar mudo. No sé si usted se manejará con algo relacionado sobre esto. Igual es un conocimiento un tanto distinto, ¿no? Lo que se habla ahí, ¿no? Claro, es mucho más específico en realidad. Sí, bueno, la pronunciación de los mantras, específicamente en los rituales védicos, era algo muy, 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 muy importante. O sea, inclusive se explica que cuando un brahmana no pronunciaba bien una palabra, una sílaba al menos, cambiaba completamente el significado de la ceremonia, del ritual, y podía traer consecuencias muy graves. Así lo vemos, por ejemplo, dentro del Srimad Bhagavatam. Se mencionan diferentes pasatiempos
donde se equivocan en un mantra y automáticamente suceden cosas que no querían, ¿no? Como por ejemplo en el pasatiempo de Indra con Vitrasura, ¿cierto, Gita? Gita aquí es la experta en pasatiempos. Entonces, sí, bueno, Indra quería, perdón, una cosita que se me estaba olvidando. Gita, si nos puedes recordar cómo fue este pasatiempo. Ok, Indra había matado a un hijo de un brahmana. ¿Cómo que se llama? Bueno, había matado en ese momento Ajá. un brahmana. Entonces el padre, que era un brahmana, se sentía tan así de molesto que quiso hacer un demonio, invocar un demonio que fuera el enemigo de Indra. Ok, Pero en vez de ser el enemigo de Indra fue ese cambio de palabras, que sí. era que Indra iba a ser el enemigo del demonio. Ahí se terminó Ok. siendo que fue la muerte de Vitrasura. Ok, sí. Bueno, cambiaron una sílaba justamente los brahmanas que estaban cumpliendo el deseo de este rey. Y, Era un brahmana. perdón, sí, un brahmana. Estoy cambiando todo el pasatiempo. Sí, Indra mató el hijo a un brahmana y este brahmana, para vengarse de Indra, realizó una ceremonia para invocar a un demonio que matara a Indra. Entonces, en el momento del sacrificio, del yagya, se equivocó en una palabra. En vez de invocar al demonio enemigo de Indra, al contrario, él hizo que Indra fuera el enemigo del demonio. Entonces, este demonio se llamaba Vitrasura y tuvieron una gran pelea y terminó Indra matando a Vitrasura. Solo por ese error de haber dicho mal una sílaba. Entonces, claro, la pronunciación es algo muy importante dentro de los rituales védicos. Se puede cambiar completamente el significado o simplemente no tener ningún beneficio. Entonces, es algo muy estricto en realidad la pronunciación de los mantras védicos dentro del contexto de las ceremonias rituales, ¿no? Acá está el nombre si lo quieren leer, el pasatiempo está en el canto sexto del Srimad Bhagavatam. Ahí se menciona este error que este brahmana en sí menciona y que hace que obtenga este resultado que no quería, ¿no? Y bueno, hay más ejemplos como este. Bueno, los brahmanas o los sacerdotes que tenían que realizar estas ceremonias tenían que ser muy versados en esto, tenían que practicar mucho también y tenían que ser expertos, a tal punto en donde los expertos en los rituales védicos, cuando hacían una ceremonia, a través de mantras podían revivir inclusive a seres que estaban muertos. Y para probar eso, en los rituales védicos, sacrificaban animales dentro del ritual, como lo que se conoce como Gomeda Yagya. Es una ceremonia donde sacrificaban a una vaca y a través de mantras védicos para probar que el brahmana era fidedigno o el sacerdote era fidedigno, revivía al animal a través de mantras védicos. Entonces era muy interesante esa parte de los rituales, ¿no? Entonces, bueno, eh, los Vedas se empezaron a corromper de cierta manera, o no a corromper, sino que se empezaron a utilizar mucho para la complacencia de los sentidos. Si uno quería obtener riquezas, pues ejecutaba una ceremonia y adoraba a tal semidios y bueno, pues era feliz por el resto de su vida. O uno quería elevarse a un planeta superior, adoraba a un semidios y obtenía una forma de un semidios en su siguiente vida y así sucesivamente. Porque a través de los Vedas puedes saber también por el místico, el conocimiento, cómo llevarlo. Gita aquí está dando otro dato importante. Sí, a través de los Vedas también uno podía desarrollar poderes místicos, lo que se conocen como los Astasiddhis. Entonces eso también uno podía obtener, pues sí, un tipo de poder para poder obtener el propósito que quería a través de los Vedas. Entonces sí, se volvieron materialistas los Vedas en realidad, ¿no? Se perdió ese objetivo que se tenía en Satya Yuga y conforme fue pasando el tiempo en las eras, se empezaron a apreciar otros objetivos más materialistas, pero que a la vez los Vedas tenían como esa magia de que las personas a través de su mismo materialismo puedan ir avanzando espiritualmente a tal punto en donde entiendan que, bueno, en la vida
no es, todo es materialismo, sino hay que enfocarse más en trascender ese materialismo. Entonces los Vedas iban acarreando a las personas así, ¿no? Conforme iba, pues gradualmente se fue perdiendo, ¿no? A este punto, ahora, la cultura védica básicamente se perdió, no existen muchos los principios védicos, los rituales védicos ya no tienen ese poder. De hecho, en Kali Yuga se explica que los brahmanas o los sacerdotes ya no tienen ese poder que lo empoderaba, por siendo redundante de nuevo, empoderaba para poder ejecutar bien las ceremonias, ¿no? Que tengan éxito. Entonces, ya en esta era, en realidad los Vedas, eh, pues no tienen ese efecto. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros estamos hablando de los Vedas y por qué Krishna dice, bueno, aprende el propósito que hay detrás de los Vedas? Y mismo Krishna está diciéndolo para nosotros en esta era de Kali, donde no podemos estudiar los Vedas. Mismo Prabhupada está diciendo que los Vedas son algo tan profundo y que se requiere de muchos años de preparación, se requiere de mucho tiempo y esfuerzo y recursos, porque realmente para hacer rituales védicos eran muy caros los rituales védicos. Tenía que haber oro, tenía que haber frutas, tenía que haber cereales, riqueza, muchos brahmanas diferentes, uno tenía que ofrecerle donaciones a los sacerdotes que ejecutaban los rituales en casa. Entonces era algo muy caro porque ese era el digamos, el proceso a seguir para poder liberarse de este mundo. Entonces actualmente eso ya no funciona, ya no tiene validez ante los mismos Vedas en realidad. Entonces, ¿qué pasó con los Vedas? ¿Qué continúa con los Vedas? ¿No? Hay todavía muchas más divisiones de los Vedas, como lo son los Upanishads, ¿no? Los Upanishads son distintas, son como apéndices de los Vedas para poder apreciar, por ejemplo, lo que es la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo, la relación que se tiene con Dios. Entonces, bueno, estos son otros de las divisiones de los Vedas conforme fue avanzando. Los Itihasas, por ejemplo, también es otra sección de los Vedas. Son básicamente historias, ¿no? Como lo que es, uy, perdón, disculpen. Ahí está. ¿No? Se consideran historias dentro del contexto védico que registraban hechos históricos para que nosotros pudiéramos apreciar cómo el conocimiento védico se manifestaba en la historia. Entonces, hay diferentes historias principales, como lo que es el Ramayana, por ejemplo, la historia de la encarnación de Ramachandra, los 18 Puranas, ¿no? Los subpuranas también, el Mahabharata también es se considera Itihasha como historia, y dentro del Mahabharata se encuentra el Bhagavad Gita, que ahora vamos a hablar de eso también, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos faltó una cosa dentro de esta descripción de los Vedas. Estaba también los Vedanta Sutras, como para concluir esta sección de los Vedas. Bueno, los Vedanta Sutras básicamente era, son frases cortas que encerraban el conocimiento védico. No que lo encerraban, sino que lo resumían más bien, ¿no? Los sutras se consideran, bueno, se traduce como aforismos, y los aforismos son frases cortitas que engloban mucho conocimiento. Por ejemplo, el primer Vedanta Sutra dice Atato Brahma Jigyasa, que quiere decir, ahora en esta forma humana de vida, es momento de buscar acerca o inquirir o analizar más acerca del Brahman, ¿no? Y Brahman se refiere tiene muchos significados. Brahman puede ser alma, puede ser energía, puede ser Dios mismo. Entonces, los aforismos eran un poco confusos también. No se llegaba mucho a una conclusión real. Entonces, hasta ese punto los Vedas estaban ahí, ¿no? Con el Vedanta Sutra, los Upanishads, los Itihasa, los Puranas, bueno, dentro de los Itihasas y así, ¿no? Entonces, dentro de los Itihasas está el Mahabharata y los Puranas, y hay las partes más importantes de esto es el Bhagavad Gita, que es la sección más importante del Mahabharata, donde habla Krishna mismo, que ahí es lo que estamos leyendo ahora.
y el Srimad Bhagavatam, que el Srimad Bhagavatam está dentro de los Puranas y se considera el Purana inmaculado o el Purana más puro que hay. El Bhagavad Purana es el Purana, digamos, que realmente presenta lo más importante de todo el conocimiento védico, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Como decíamos, bueno, el Bhagavad Gita y el Bhagavatam son los textos designados por las mismas escrituras védicas como los más importantes, los que dan más revelación espiritual, ¿no? Hablan sobre justamente la naturaleza material, las diferentes energías, Krishna mismo, tanto en su creación como en su personalidad, como en su omnipresencia también. Habla el Bhagavatam, por ejemplo, enseña las encarnaciones de Krishna, sus diferentes, digamos, manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad, cómo nos lleva principalmente, porque los Vedas han sido muy ambiguos en este sentido de realmente enfocarse en quién es o qué es la suprema persona divina o qué es el objeto de adoración principal, porque cuando se empezaron a hablar sobre la adoración de semidioses se confundió en realidad el objetivo. Entonces, el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam nos enseñan sobre el verdadero objetivo, cómo encontrar el origen de todo esto, entendiendo que Dios es tanto impersonal como personal y profundizando en esto, ¿no? Entonces, esto básicamente como un preludio a lo que es el propósito de los Vedas. Aquí se va presentando un poquito más lo que son los libros principales para entender el propósito de los Vedas. Entonces, todo este conocimiento védico, o más bien entendimiento védico, tiene 3 etapas de comprensión, ¿no? Tiene 3 etapas de entendimiento. Bueno, como todo conocimiento en realidad, tiene 3 diferentes secciones. La primera es la etapa teórica, cuando empezamos a aprender teóricamente, ¿no? Si nosotros pues, estamos estudiando, por ejemplo, el Bhagavad Gita, empezamos a entender que, bueno, el Bhagavad Gita presenta diferentes temas como el alma, el ser, la conciencia, el karma, etcétera, y empezamos a aprender de ello teóricamente, ¿no? Empezamos a conocer las diferentes leyes de la naturaleza y a través de ello empezamos a ver cómo aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Entonces, el área teórica, uno tiene que saltarse a la siguiente etapa del conocimiento para poder vivir el conocimiento. En la teoría no es posible, no se puede vivir realmente así. Entonces, necesitamos practicar el conocimiento védico. Y de ahí viene la segunda etapa, la práctica, cuando se empieza a obtener experiencia del conocimiento. Uno empieza a justamente aplicar todas las enseñanzas, las revelaciones de los Vedas a nuestra vida y empezamos a darnos cuenta que nuestra misma vida empieza a cambiar, empieza a transformarse a través de estas revelaciones de los Vedas. Y conforme vamos avanzando en estas etapas, la última etapa, que es la de comprensión o principalmente la etapa de la realización, cuando nosotros realizamos el conocimiento, vivimos el conocimiento, ya lo hemos practicado y ya estamos, digamos, ya nos hemos como fusionado con el conocimiento. Esa es la última etapa de comprensión del entendimiento védico. Nos fusionamos con el conocimiento y vivimos como lo es el conocimiento como tal. Entonces, esto lo estamos mencionando porque vamos a mencionar ahora cuál realmente es el propósito de los Vedas de acuerdo a todo este análisis, ¿no? Porque realmente los Vedas nos tienen que llevar a una etapa de autorrealización. Pero ¿qué es realmente esa autorrealización? ¿O qué libro nos enseña lo que es la autorrealización? Para poder explicar esto, para poder entender mejor esto, tenemos que conocer un poquito también la historia de cómo se manifestaron los Vedas. Entonces vamos a hablar un poquito, yo creo que ya la mayoría conoce esto, obviamente, lo que es Vyasadeva y los Vedas, ¿no? Entonces ya hablamos mucho de los Vedas, hablamos mucho de las divisiones de los Vedas, cómo se presentan en la humanidad, pero no hemos hablado todavía del autor de los Vedas o el recopilador de los Vedas. Y esta persona es Vyasadeva. También se conoce como Veda Vyasa, otro de los nombres, ¿no? Vyasadeva
se considera una encarnación de Dios, es un ente divino que su principal ocupación es la de transmitir el conocimiento védico a la humanidad. En realidad, Vyasadeva estaba viviendo en una época en donde se empezaron a perder los principios védicos conforme iba avanzando las eras. Se explica que la era de Kali es la era más degradada, es la era en donde se vive mucha miseria, se tiene muy poco entendimiento de la realidad espiritual, las personas se dice que son pendencieras, eso quiere decir que pelean mucho, están mal dirigidos, nos dirigimos principalmente por nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro egoísmo, siempre estamos perturbados a través de nuestros sentidos también. Nuestros sentidos son una bomba de tiempo que constantemente quiere explotar y satisfacerse. Entonces, al ver esto, cómo la era de Kali estaba avanzando y estaba entrando a la humanidad, Vyasadeva se dio a la tarea de escribir o recopilar el conocimiento védico, ya que antes se transmitía solamente de maestro a discípulo. Entonces Vyasadeva hizo el arduo trabajo, al ser una encarnación de Krishna, tenía la facultad y el poder para tomar todo el entendimiento védico y plasmarlo en libros. Entonces de ahí se dividieron en discípulos también. Vyasadeva escribió los libros y se los compartió a sus discípulos. Entonces Vyasadeva realmente quería entregar algo a la humanidad que le pudiera llenar el corazón, que le pudiera otorgar el conocimiento real, algo que realmente lo liberara de este mundo, ya que él percibió que las características de la era de Kali o de esta era actual eran muy degradantes, era algo muy inauspicioso, algo que no le deseaba a nadie y quería que las personas tuvieran herramientas para poder liberarse de la era de Kali, ya que era una era que nadie quería estar, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros nos merecemos estar en Kali Yuga, donde realmente vivimos muy poco tiempo, donde nuestra memoria es muy corta, donde nuestro entendimiento es muy escaso y pues escasea mucho este propósito de autorrealización. Entonces Vyasadeva quería realmente otorgarnos el verdadero beneficio de todas las escrituras védicas. Y aquí es donde vamos a lo que se conoce como la tercera etapa de los Vedas, que es o la tercera etapa de entendimiento, que es la autorrealización. Vyasadeva quería otorgarnos la autorrealización. Entonces, ¿qué pasa? Vyasadeva recopiló justamente los Vedas. Vyasadeva después escribió los Puranas, o sea, él escribió los 18 Puranas, que son textos larguísimos. Por lo menos el Bhagavatam tiene 18,000 versos. Entonces, Vyasadeva escribió todo esto, ¿no? Había escrito todas estas escrituras. Hasta este punto había escrito en realidad 17 Puranas, todavía no había escrito el Bhagavad Purana. Escribió el Vedanta Sutra pensando como, bueno, vamos a dar lo más conclusivo. Escribió el Vedanta Sutra y se dio cuenta de que no era lo más conclusivo, quedaba muy vago el conocimiento. Entonces Vyasadeva estaba sintiendo mucha insatisfacción, estaba muy perturbado porque todavía no podía sentirse satisfecho. A veces pasa que cuando uno ejecuta un trabajo, por más que lo quiera hacer bien, no termina uno sintiéndose satisfecho, ¿no? Entonces Vyasadeva sentía así. Su objetivo en la vida, que era transmitir el objetivo de los Vedas, no, todavía no llegaba a ese punto, ¿no? Entonces en ese momento se encuentra con Narada Muni, que es su maestro espiritual, y lo auxilia, ¿no? Llega en su auxilio. Vyasadeva le describe su pesar a Narada Muni, su maestro espiritual, le explica que él se siente muy perturbado porque no ha podido entregar lo realmente importante y Narada Muni le responde de una manera muy dura, le dice, te complace identificarte con el cuerpo y la mente como si estos fueran objetos de autorrealización, ¿no? Le dice que realmente el conocimiento que has entregado solamente lleva a las personas a su complacencia de los sentidos, a identificarse más con la mente, con el cuerpo, y no les otorga la autorrealización. Narada le dice esto a Vyasade y le dice que todas las escrituras que él ha escrito básicamente son lugar de peregrinaje para cuervos. Es algo muy fuerte lo que le dice Narada a Vyasa. Realmente toda la literatura que solamente nos lleve a lo que es el identificarnos como
cuerpos, nos mantiene ahí como en esa identidad, ¿no? Pero, sin embargo, dice Narada Muni, aquella literatura que está colmada de las glorificaciones acerca de Krishna mismo, de Dios mismo, es una literatura diferente. Y dice, capaz de provocar una revolución espiritual en la vida de una persona mal guiada. Dice que esta literatura, a pesar de que quizás esté compuesta de manera, de una manera, digamos, con errores, la van a glorificar personas que sean completamente humildes y puras, ¿no? Que tengan propósitos puros. Entonces, ahí le dice, bueno, tienes que describir las glorias de Krishna. Todavía no describes nada que te enfoque en lo que los Vedas realmente enseñan, que es entender que nosotros como almas espirituales tenemos una relación con Dios, una relación con Krishna, y cómo poder llegar a ese objetivo. Entonces, Vyasadeva entendió a través de la misericordia de su maestro espiritual el poder llegar a otorgar lo que realmente era importante. Entonces eso se conoce como el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es el libro más importante de todos los Vedas, más allá de estudiar el Vedanta Sutra, más allá de estudiar otros Puranas, más allá de estudiar el Rig Veda, el Samaveda, el Atharva, el Yayurveda, cualquier otro tipo de conocimiento védico, no tiene comparación con el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam nos enseña realmente cuál es nuestra posición como seres condicionados, ¿no? O sea, nuestro punto de partida primero nos postra en el punto de partida que es que entendamos que somos almas condicionadas y que nuestra naturaleza es ser un ser espiritual, un alma espiritual. Nos habla también el Bhagavatam de cómo cruzar este océano material, cómo grandes devotos a lo largo de la historia han superado este océano material y cómo nosotros podemos cruzarlo. Nos muestra el proceso devocional o el proceso del Bhakti Yoga. Y por último, nos muestra el objetivo, la meta, lo que es Krishna. Nos enseña acerca de Krishna, el nombre de Krishna, la forma de Krishna, las actividades de Krishna, las cualidades de Krishna. El Bhagavatam nos enseña todo, todo acerca de Krishna. Nos otorga realmente lo más importante para poder elevar nuestra conciencia al objetivo superior de los Vedas. Eso es lo que hay detrás de los propósitos que ya hemos hablado, el de complacer los sentidos y el de ganancia materiales. El Bhagavatam va hacia realmente el objetivo supremo, que es la meta de obtener Krishna Prema o amor por Krishna al entender a Krishna mismo. El Bhagavatam nos enseña acerca de Krishna. Entonces, en relación con el Bhagavatam, para que nosotros podamos entender todavía más el Srimad Bhagavatam, se habla acerca del Señor Chaitanya. Y el Señor Chaitanya como la misión que el Señor Chaitanya viene a otorgar, ¿no? El Señor Chaitanya muestra la filosofía Bhagavata justamente, o la filosofía del Bhagavatam. Cómo vivir como un verdadero estudiante del Srimad Bhagavatam, o cómo vivir como un verdadero, una verdadera persona que está relacionada íntimamente con el Srimad Bhagavatam. Se dice que el Bhagavatam es Krishna mismo, porque habla acerca de Krishna. Entonces, cuando nosotros vivimos como el Bhagavatam nos enseña, se nos considera también practicantes de la filosofía Bhagavata y por lo tanto se nos considera también devotos Bhagavata. Entonces el Señor Chaitanya muestra esto a lo largo de su vida y se explica que el Señor Chaitanya también es una encarnación, no una encarnación realmente, ¿no? Sino que es Krishna mismo en la forma de un devoto para enseñarnos cómo practicar la filosofía Bhagavata. A lo largo de la vida del Señor Chaitanya se muestra cómo todo lo que enseña el Bhagavatam es aplicable en la vida. El Señor Chaitanya nos enseña cómo hacerlo. Entonces, cuando uno estudia la vida del Señor Chaitanya, es un tipo de preparación para que nosotros podamos vivir como Él también, como el Señor Chaitanya nos enseñó. El Señor Chaitanya muestra la forma de vida correcta de un devoto Bhagavata o un devoto de Krishna. Entonces, cuando estudiamos la vida del Señor Chaitanya, nos damos cuenta que es exactamente tal y como menciona el Srimad Bhagavatam, un devoto puro de Krishna. Cómo tiene esta manera de vivir.
Y por lo tanto, la enseñanza principal del señor Chaitanya es justamente el canto del santo nombre. El señor Chaitanya concluye que todos los propósitos que existen dentro de los Vedas se cumplen por el simple hecho de pronunciar el canto del santo nombre de Krishna, el canto del Mahamantra Hare Krishna. El señor Chaitanya concluye como el Mahamantra realmente es la meta, es el proceso, es el inicio, el proceso y el final de un devoto Bhagavata. O sea, el Bhagavata nos inspira a cantar el santo nombre. Y el señor Chaitanya por eso es que lo enseña. Al vivir como un Bhagavata, nos enseña el proceso para volvernos Bhagavata. Y ese es el canto del santo nombre, ¿no? Por eso es que el señor Chaitanya dice Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Iva Kevalam, Kalunasti, Evanasti, Evanasti, Eva Gatiraniata. Dice que en esta era de Kali no hay ninguna otra manera de obtener la autorrealización. Y dice, eh, eh, que repite 3 veces, ¿no? Evanasti, Evanasti, Evanasti. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera que Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Cantar el santo nombre de Krishna, cantar el santo nombre de Krishna, cantar el santo nombre de Krishna. Entonces, el señor Chaitanya concluye con esto, como su vida, en base a lo que nos enseña la filosofía Bhagavata, al ser expresada por el señor Chaitanya, dice que todo se concluye al cantar el santo nombre sin ofensas, ¿no? Eso es algo también muy importante. Si nosotros seguimos la vida del señor Chaitanya, vamos a poder volvernos también devotos Bhagavata y vamos a obtener la perfección dentro de todo este conocimiento védico. Y es ahí donde aprendemos que el propósito de los Vedas o de todo este conocimiento es realmente volvernos devotos puros de Krishna a través de practicar la filosofía Bhagavata y principalmente en la práctica del canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, esto básicamente es lo que nos enseña Prabhupada en la conclusión dada por él mismo en este verso, que dice así: en esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica y el Señor Krishna es el autor y conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Ok, entonces así concluimos esta charla del día de hoy. Vivir como la filosofía Bhagavata nos enseña a través de cómo el señor Chaitanya muestra cómo vivir como un devoto, como un practicante del Bhakti, y la principal ocupación de un practicante del Bhakti es cantar el santo nombre del Señor. Gradualmente vamos a obtener un gran placer al cantar el santo nombre y por gracia del señor Chaitanya vamos a poder entender ese propósito y vivir en base a ese propósito. Entonces, bueno, finalizamos con esta charla del Bhagavad Gita. Muchas gracias a todos los que se conectaron por Facebook, Hare Krishna. Muchas gracias a ustedes también por Zoom, por estar acá conectados. Y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, les gustaría hacer alguna reflexión de todo lo que vimos acá. Hare Krishna, yo tengo una pregunta. Hare Krishna, Gaby. Cuando se habla de Vyasadeva, mencionabas que era autor y compilador. Entonces, para mí son cosas diferentes, pero no sé si sea así, porque como que el autor es quien crea y el compilador es como que va buscando, ¿no? Y junta cierto tipo de conocimiento. Entonces, esa es Sí, mi pregunta. sí, en realidad no es el autor de los Vedas, sino es el compilador de los Vedas. Ese es digamos, como el propósito de Vyasadeva, es compilar los Vedas. Vyasadeva lo único que hace es recopilar los Vedas y presentarlos de manera de escritura. Y también registra los hechos históricos a través de los Puranas, ¿no? El Mahabharata, el Ramayana, que bueno, el Ramayana en realidad no lo escribió Vyasadeva, sino que
lo escribió Valmiki. Sin embargo, forma parte de todos esta gran cantidad de historias de los Vedas. Entonces, sí, estás en lo cierto. No, Vyasadeva no es el autor de los Vedas, sino que es el compilador de los Vedas. Eso es. Ya, y estas compilaciones, ¿de dónde las va obteniendo? Y muchas gracias por responder. Sí, es claro, Vyasadeva, lo que pasa es que como Vyasadeva en realidad es una encarnación de Krishna, él tiene conocimiento revelado, por lo tanto. ¿No? Vyasadeva, al ser considerado un avatar, está dentro de la categoría de Shakti Avesha Avatar. Eso quiere decir que es un alma que está empoderada por Krishna con un poder especial. Y ese poder especial justamente es el poder, digamos, obtener el conocimiento védico revelado para poder compartirlo en la escritura. Entonces Vyasadeva obtiene el conocimiento de manera revelada. No es que Vyasadeva va a buscar y etcétera, etcétera, sino que Vyasadeva en sí mismo, al ser una encarnación de Krishna, tiene el conocimiento mismo ya de los Vedas. Entonces ahí es como él lo transmite. De hecho, Vyasadeva tiene una característica que se le llama Trikala Gya, que es una característica que solamente tienen las encarnaciones de Krishna o Krishna mismo, que quiere decir que Trikala se refiere a los tres estados del tiempo, pasado, presente y futuro. Y Gya quiere decir revelación o conocimiento. Entonces, Vyasadeva conoce los tres estados de tiempo, el pasado, presente y futuro. Por lo tanto, eh, Vyasadeva en realidad es el compilador de los Vedas, pero a la vez también es el escritor de algunas otras escrituras, como lo es, por ejemplo, el Vedanta Sutra. Vyasadeva sí es el autor del Vedanta Sutra. Porque Vyasadeva estaba concluyendo todos los Vedas en este Vedanta Sutra. Entonces ahí también hay un dato histórico que nos puede enseñar que Vyasadeva realmente tenía el conocimiento védico completo. ¿No? Y es por eso que escribe el Vedanta Sutra, porque él lo está concluyendo ahí. Está haciendo una conclusión de todo. Y después recopila todas las grandes historias de Krishna y sus devotos, que es el Srimad Bhagavatam. Vyasadeva no escribe el Srimad Bhagavatam, sino que solamente da unos comentarios hermenáuticos, que eso quiere decir que son como comentarios que están dando a conocer lo que viene más adelante de todo el Srimad Bhagavatam, que son básicamente los 3 primeros versos del canto 1 del Bhagavatam. Vyasadeva sí los escribe, él sí es el autor de eso. Muestra así como que da un preludio, como eso, por eso se le dice como comentario hermenéutico de cómo todo lo que viene, qué es lo que va a enseñar todo el Srimad Bhagavatam. Entonces uno puede leer esos 3 primeros versos del Bhagavatam y darse una idea de lo que realmente va a enseñar el Srimad Bhagavatam. Y ahí Vyasadeva después empieza a describir la historia de lo que es el Srimad Bhagavatam, que eso sí es recopilación. Entonces, en realidad Vyasadeva tiene estos dos títulos, es tanto el autor pero y compilador a la vez. Es autor del Vedanta Sutra, pero sí es el compilador de todo lo demás, ¿no? De las historias y del conocimiento védico. ¿Y cómo Vyasadeva puede saber de todas las historias? Porque justamente tiene ese poder. Trikala Gya pudo transportar su intelecto y su memoria a través del tiempo, desde la misma creación. Él conoce todo el proceso de la creación, las primeras encarnaciones de Krishna, como lo es Matsya, como lo es Kurma, los diferentes avatares como Nrsimhadev, Varahadev, ¿no? Todos los avatares que se mencionan en el Srimad Bhagavatam, Vyasadeva tenía la capacidad de poder observarlos y mostrarlos en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Eso, Gaby. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por estar acá presentes. Espero que les haya gustado la presentación de lo que es el conocimiento védico, el objetivo de los Vedas. Y bueno, de parte del proyecto de Bhakti Amigos, que está a servicio de ISKCON Chile, les damos muchas gracias por haber estado presentes en esta charla. Y bueno, no se pierdan las siguientes charlas. En Bhakti Amigos estamos compartiendo el Bhagavad Gita los martes y los jueves con diferentes temas que el Bhagavad Gita nos enseña. Entonces están completamente invitados a escuchar,
a compartir con nosotros, a estar en vivo en Facebook. A las 7:30 de la tarde, todos los martes y jueves tenemos estas actividades. Entonces se vienen muchos temas diferentes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por estar. Hare Krishna. Gracias, Prabhu, hermosa clase, Haribol, Gracias a reverencias. ustedes. Haribol.